Natalie. Ahí puedes ir compartiendo tu diapositiva. Brevemente, Natalie nos va a desarrollar el tema sobre desarrollo de habilidades blandas, Power Skills, para la gestión de equipos multidisciplinarios en proyectos de ciencia de datos. Ella es líder de Data AI en OliLearn, estudió estadística e informática en la UNALAM con especialidad en marketing digital en la UPC, maestría en ciencia de datos en la Universidad Ricardo Palma y más de 12 años liderando iniciativas de analítica, inteligencia artificial y BI en Latinoamérica. Women Techmaker Ambassador y líder de la comunidad BI Expert, promotora activa de adopción de datos para la toma de decisiones de negocios. ¿Ok? Natalie, ¿estás lista? Buenas noches. ¿Me permiten un minuto, por favor? Me está pidiendo configurar para que pueda compartir la pantalla. ¿Me permiten un Ujú. minuto, please? Ok. Ya. Ahora sí, a ver. Un minuto mientras que comparto. Ahora sí me está apareciendo. Me dan un segundo, por favor. Ya, ya está. Mm, a ver. ¿Me confirman, por favor? Sí se puede ver. Ya, Sale la pantalla. perfecto. Gracias. Ahora mi presentación les voy a mostrar. Listo. ¿Me confirman, por favor, Walter, si pueden verlo? Sí, sí se puede ver. Adelante. Excelente. Gracias, Walter, por el pase. Disculpen los inconvenientes, son cosas que suceden. Le estaba dando a compartir a mi pantalla, pero no me permitía. Y nada, ya estoy de vuelta por aquí. Muchas gracias a la Universidad Ricardo Palma por invitarme a este seminario internacional. Muy buenas ponencias. Estamos escuchando y aprendiendo mucho de los temas que se está tocando el día de hoy. Como bien menciona nuestro compañero Walter, yo voy a tratar de desarrollo de habilidades blandas, Power Skills también conocidos, para la gestión de equipos multidisciplinarios en proyectos de ciencia de datos. ¿Ok? Ya les contó Walter un poco mi experiencia laboral. Los que quieran seguirme en las redes pueden seguirlo mediante mi LinkedIn. Acá están todas mis redes de contacto. Solamente contarles que yo actualmente trabajo en una empresa de seguros. Las personas que trabajan en empresas de seguros pueden preguntarme también cualquier tema relacionado a los seguros. Sería importante quizás conversar de respecto justamente a estos power skills en estas áreas de trabajo, sectores de trabajo, ¿no? Que en realidad compete a cualquier tipo de área estos roles, ¿no? Ahora, ay, permítanme. El objetivo de la sesión va a ser un poquito alinear las expectativas de estos stakeholders. Queremos que aprendan a definir los alcances, muy importante para los power skills que vamos a nosotros desarrollar, ¿no? En un proyecto de ciencia de datos. Medir el éxito y desarrollar las prioridades dentro de este proyecto también es muy importante. Luego, el tema de comunicar hallazgos. Muchas veces nos quedamos solo en pensar que un indicador de un modelo de Machine Learning, un modelo de AI, em, es más relevante que poder explicarle a un stakeholder realmente qué valor tiene tu modelo que vas a aplicar, ¿no? Por un tema está, por un lado está esta comunicación de sí, efectivamente estoy siendo muy preciso al momento de generar estos modelos predictivos, ¿no? Que tenemos ya muy conocidos, pero por otro lado también está las métricas, indicadores que realmente les interesa a estos stakeholders, ¿no? Entonces, dentro de todo ello, la comunicación clara, el lenguaje claro que vamos a tener, y les voy a explicar, es fundamental para un equipo multidisciplinario que vamos a tratar el día de hoy.
Por otro lado está gestionar conflictos y fricciones del equipo. Vamos a tener en un equipo multidisciplinario muchas veces el tema de una toma de decisiones o perspectivas diferentes de acuerdo a el negocio que se tiene, ¿no? Y me refiero a negocio con que cada stakeholder va a tener sus propios intereses. Entonces, definitivamente en una empresa es un todo. Entonces, toda acción que se realice por cada área puede influir hacia otras. Entonces, tenemos que ver la manera de gestionar justamente estos conflictos que se generan por que cada stakeholder va a tener sus propios intereses respecto a su negocio en sí, ¿no? Y más que todo, mantener el foco en el objetivo, que es lo que mayormente se pide, ¿no? Dentro de todo ello, la idea es como una persona que es de perfil científico de datos, es facilitar acuerdos y colaborar entre los diferentes perfiles, ¿no? Entonces, todo eso vamos a hablar el día de hoy. Y comenzamos primero explicándoles qué es un equipo multidisciplinario, ¿no? Un equipo multidisciplinario consiste en un grupo de personas con especialidades diferentes en un mismo equipo, con la idea de colaborar y llegar a un objetivo o resultado en base a lo que se quiere lograr, ¿no? Ejemplo, la empresa de seguros donde trabajo, hay un equipo que está ligado a las operaciones, ¿no? Y el equipo de operaciones tiene un objetivo a llegar, que es quizás reducir la cantidad de solicitudes que llegan para la obtención de pólizas, ¿no? Entonces, el objetivo es reducción, eso está clarísimo. Ahora, ¿a quién le compete o quién le interesa justamente reducir ese indicador de el tiempo de atención de repente de esta gestión de solicitudes? Le compete al área de operaciones, ¿correcto? Pero en realidad puede impactar a otras áreas, ¿no? Otras áreas también tienen un impacto y también pueden generar valor al momento de poder ver la manera de que nuestro modelo de Machine Learning, nuestro modelo científico de ciencia de datos, puede influir justamente en ese indicador, ¿no? Un ejemplo claro está en un equipo multidisciplinario está la persona de negocio, como ya lo mencioné en el ejemplo, la persona de operaciones, ¿no? El jefe de operaciones, que tiene el objetivo en sí de poder medir también el impacto justamente de la decisión que se tome dentro de este proyecto, ¿no? Después pueden intervenir mucho más personas. ¿Por qué? Porque muchas veces el impacto puede influir en temas legales, compliance, ¿no? Quizás como un ejemplo, en el tema de bancos, normalmente te piden revisión de tus modelos de Machine Learning porque tienen indicadores que cumplir en base a la superintendencia que viene haciendo un seguimiento de estos indicadores, ¿no? Entonces, em, cuando hacen ese tipo de grupos multidisciplinarios, vamos a ver diferentes perfiles. ¿Y legal de qué se va a encargar? En que se cumpla justamente las normativas que pueden tener, en este caso, los bancos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que una persona que es de un perfil determinado viene y puede solicitar un crédito al banco que tú trabajas, ¿no? Tú como científico de eso, bueno, es un modelo donde te dice a esta persona no hay que darle el crédito. Ok, pero ¿qué conlleva eso, no? Conlleva que está restringiendo un producto a una persona. Entonces, el ente regulador va a venir a decir por qué lo estás haciendo. ¿Tiene sentido lo que estás haciendo? Entonces, para eso existe el ente regulador que realmente revisa ciertos parámetros que se tengan dentro de los modelos que se establezcan para los diferentes tipos de modelos también que existen y regula realmente que sea coherente, en este caso particular, que tú le des el crédito que no le, o por qué le negaste el crédito. ¿Ok?
O sea, que una persona venga y tenga de repente eh, un historial crediticio bueno, una edad promedio recomendable para dar un crédito y tenga un sueldo de repente en los últimos años relativamente bueno. Entonces, ¿por qué le darías de repente negar el crédito? ¿No? Y ahí te va a pedir una explicación. Y para eso el científico de datos debe ingresar a tener una explicación clara de por qué estamos excluyendo a esa persona. No es solamente sacar tu modelo y los indicadores en sí que te arrojan tu modelo, sino también que cumpla la normativa y que tenga lógica. Cuando comiences a aplicar los modelos, muchas veces vamos a tener que entrar individuo por individuo, validar ciertos, se podría decir, indicadores que se estén cumpliendo para justamente estos individuos, ¿no? Entonces, ahí también el rol del científico de datos es súper importante en ello, ¿no? Pero muy fuera de lo que hace el científico de datos, estos power skills que va a tener el científico de datos, tiene que tener claro cuál es su rol dentro de justamente este grupo multidisciplinario. El rol consiste es de gestionar el proyecto de ciencia de datos. Nosotros sabemos que un proyecto de ciencia de datos nos vamos a tener que encargar muchas veces de definir el problema junto con el equipo multidisciplinario, los criterios de éxito, medir las métricas, no solamente de los modelos, sino las métricas de impacto después de haber aplicado el modelo, ¿no? Muchas veces vamos a tener que preparar los datos la mayoría de veces no nos los dan como que tan limpios o tan manejables, entonces vamos a tener que limpiarlos, prepararlos, inclusive vamos a tener que cumplir muchos otros roles que no nos compete, porque va a depender mucho también del tamaño de la empresa, que luego lo vamos a hablar. Entonces, y al final vamos a tener que crear como que un proceso de despliegue, de integración de los procesos, de todo que va a influir tu modelo de, perdón, ciencia de datos, ¿no? Ahora, no termina el modelo, implementando el modelo simplemente eh, teniendo los resultados, sino también tenemos que hacer un monitoreo del desempeño, ya muy bien ha hablado nuestra compañera anterior que nuestro speaker anterior, que tenemos que monitorear y siempre hay un periodo de tiempo determinado para, dependiendo de cada modelo, de que se debe monitorar el desempeño, ¿no? Ahora, hay una, hay un tema acá cuando hablamos nosotros de estos equipos multidisciplinarios, les estaba comentando de que puede estar por un lado el lado de negocio, por otro lado el lado de seguridad, pero también vamos a trabajar de repente muchas veces con los desarrolladores, los famosos ingenieros, los DevOps, ¿no? Que si hablamos de una empresa que ya está muy inmersa en el lado digital, van a tener sus páginas web, van a tener sus plataformas digitales, en las cuales muchas veces nuestro desarrollo o nuestros modelos de nuestros proyectos de ciencia de datos, que terminamos nosotros al final entregando resultados de predicciones o otros tipos de resultados, van a tener que implementarse muchas veces en estas infraestructuras que la estoy mencionando, como puede ser una página web o puede ser algún portal interno, ¿no? Entonces, ahí muchas veces vas a tener que interactuar con los DevOps, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de esta interacción que existe entre todos estos perfiles, nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a tratar con diferentes, se podría decir, conocimientos, ¿no? Por un lado, los DevOps son bien conocidos porque tienen muy desarrollado la parte técnica, la parte de ingeniería, en que saben mucho código, saben mucho automatización también, ¿no? Y justamente eso nos va a ayudar a retroalimentarnos con conocimientos que de repente no lo hemos tenido antes, solamente hemos podido participar de repente en temas de proyectos de ciencia de datos y comenzamos a aprender también habilidades que tienen estos otros perfiles, por qué realmente funcionan así las cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me ayudó a estar en proyectos de ciencia de datos en estos entornos donde las personas tienen diferentes perfiles y llegué a comprender qué rol asume cada rol, perdón, qué rol asume cada persona, ¿no? Y eso me ayudó a entender y también parametrizar un poco
por qué se demora de repente cada acción, ¿no? Entonces, un poquito ello. Ay, ¿me permiten un minuto? Walter, quizás me puedes confirmar si se ve la cámara, no estoy segura. Creo que se ha muteado. Sí me escuchan, ¿no? Disculpe. Sí, Ah, ya, perfecto. Gracias, muy amable. Ya, listo. Entonces, lo que les estaba comentando. Ahora, el rol de científico de datos puede asumir diferentes tipos de roles. Muchas veces va a depender del tamaño de empresa, pero muchas veces vamos a actuar de científico de datos como también de analista de datos, como también de data steward, que es el que gobierna los datos, o bueno, que el que supervisa los datos. O también, si fuera casos que es una empresa muy pequeña, hasta Data Architect. O sea, terminamos aprendiendo todas las funciones o los roles que existen, pero en realidad nuestro foco va hacia el lado de científico de datos, ¿no? Porque es lo que nosotros hemos venido aprendiendo. Pero a veces, dependiendo de la empresa en la que trabajes, terminas orientando a aprender diferentes tipos de funciones y perfiles, ¿no? Ahora, cuando les mencioné, todo depende del tamaño de la empresa también, ¿no? Si el tamaño de la empresa es pequeña, usualmente van a pedir que hagas todo. En un proyecto de ciencia de datos, tú vas a tener que ingestar los datos, o sea, guardar los datos, almacenar los datos, vas a tener que procesarlos, conseguir la limpieza de los datos, ¿no? Analizar, vas a tener que desplegar, ¿no? Y luego monitorear y al final lograr la adopción justamente del modelo hacia estos equipos que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este rol comienza a nutrir y comienza a escalar un poquito más, ¿no? Pero la idea es de que el rol en sí se puede encargar netamente de su perfil mismo si es que la empresa es muy grande. A mí me ha tocado trabajar en empresas donde sí puedes hacer varias cosas, pero también en roles específicos donde solamente te encargas de hacer ciencia de datos y te evocas a ese tema, ¿no? Y otros donde no necesariamente, ¿no? No necesariamente vas a evocar de repente a hacer varios procesos para poder justamente terminar de cumplir el proyecto de ciencia de datos, ¿no? Y ahora, la idea y la meta es justamente dejar el proyecto end-to-end, ¿no? Pero muy aparte de eso, esa adopción que haces, tienes que lograr monitorear justamente estos indicadores, los performance, definir los problemas y el éxito engloba tener diferentes tipos de skills, power skills, para poder nosotros lograr justamente culminar el proyecto con éxito, ¿no? Y al momento de hablar justamente de estos power skills, como para que todos tengamos habilidades blandas, habilidades humanas, nosotros en estos equipos multidisciplinarios, muy importante es la comunicación fluida que tenemos con estos equipos. No todos nos conversamos de la misma forma. Como les digo, por ejemplo, es muy diferente hablar con una persona de negocio que con una persona que es un perfil de desarrollador. A una persona de negocio, yo no le puedo hablar de accuracy muchas veces. Algunos sí, no todos, ¿ah? Algunas veces, pero la mayoría de veces no le puedes hablar de accuracy, no le puedes hablar de AOC, no le puedes hablar de indicadores duros de Machine Learning, ¿no? Le tenemos que hablar en temas de, me va a impactar en las ventas, mi crecimiento va a ser tanto, si yo considero este flujo, voy a poder lograr de acá a 2 meses incrementar tanto la retención, ¿no? Entonces, tenemos que hablarle con indicadores que ellos manejen, que ellos entiendan y que nosotros podamos realmente cumplirlos, claro está, ¿no? Entonces, como nosotros bien sabemos, tenemos esta parte de comunicación que tenemos que eh, mejorarla a medida que nosotros vamos entrando a este mundo de gestión de proyectos de ciencia de datos. Muy vital la comunicación, siempre estar alineado con los stakeholders es muy importante, ¿no? Ahora, otro punto importante es el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico es algo que tú vas desarrollando con el tiempo, no solamente cuando estás en un área de ciencia de datos, sino en casi
toda nuestra experiencia laboral nos va a tocar desarrollar el pensamiento crítico dependiendo qué función estoy ejerciendo, ¿no? Pero en este caso en particular, nosotros tenemos que desarrollar el pensamiento crítico para analizar riesgos y alternativas de solución cuando no funciona lo que yo estoy proponiendo, ¿no? O también para identificar factores que realmente no están tan visibles dentro del negocio, ¿no? Ahora, muy importante, es muy importante desarrollar el pensamiento crítico porque muchas veces los stakeholders o el equipo multidisciplinario se crea para medir algo que no existe. Eso ha pasado muchas veces en las empresas. Y cuando digo algo que no existe es que algo que no ha sido medido antes y algo que no se va a poder medir a corto plazo. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo entré a una empresa y en esta empresa querían medir los indicadores de atención en los call centers, ¿no? Eh, los clientes llamaban a la empresa para solicitar un servicio, por ejemplo, y el call center respondía el llamado, o hay veces que no se respondía, caía la llamada, o hay veces que cuánto tiempo duraba la atención. Entonces, la empresa donde trabajaba contrataba a estos call centers y estos call centers piden un dinero, o sea, cobran por ese servicio, ¿ok? Entonces, hay que comenzar a medir justamente para ser más efectivos, dijeron. Ok, entonces, ¿cómo lo medimos? Quizás hacemos un modelo donde te diga la efectividad que tiene o la efectividad probable si aumenta este indicador de acá, algo así, ¿no? En tema de call center. Y dijeron, ya, perfecto, hay que medirlo, pero la data no lo guardaban, no existía. O sea, llamaban, pero no almacenaban la información al nivel que necesitaban, ¿no? Por ejemplo, guardaban la información de la llamada solamente por minuto, no guardaban por hora, perdón, por segundos. Entonces, el nivel de la información que teníamos no era suficiente para armar justamente lo que necesitábamos. Entonces, los stakeholders van a pedirte que resuelvas muchas veces algún problema de negocio o tener alguna iniciativa para mejorar algún tipo de negocio, pero muchas veces no vamos a tener la información necesaria para hacerlo. Entonces, hay que también buscar alternativas. Si no se tiene eso, se puede tener de otra manera otros indicadores, pero al final nosotros vamos a tener ese pensamiento crítico de decir, ok, si tú me estás pidiendo que te mida el nivel de propensión de compra de un producto tal, entonces cuéntame un poco, ¿dónde está guardada la data? ¿Cómo lo disponibilizan? Tenemos que comenzar como que a hacer esas preguntas claves que nos ayudan a definir si realmente se va a poder realizar este proyecto, ¿no? A eso va con el tema de pensamiento crítico. Con el tema de influencia, es muy importante motivar al equipo hacia la acción. Es decir, nosotros como científico de datos debemos tener claro los cronogramas dentro del proyecto. Ok, la primera etapa va a ser recolección de este objetivo, entender el objetivo, perdón, de el proyecto de ciencia de datos, qué es lo que estoy esperando medir, cuáles son las expectativas de los stakeholders, ¿no? Y ahora, cada etapa justamente de este proyecto consiste en que cada persona va a tener un rol y ese rol debemos que buscar que realmente realice o ejecute justamente el rol que se le ha asignado, ¿ok? Este rol que se le ha asignado va a permitir justamente lograr al final, el objetivo que quiere todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Por eso es muy importante que desde el perfil del proyecto del científico de datos monitoree justamente todas las acciones que están relacionadas a nuestro proyecto de ciencia de datos. Y obviamente el stakeholders o los demás personas que están dentro de este equipo multidisciplinario tienen muchas otras cosas que hacer. Es decir, están abocados a su función, pero también están dentro de este equipo multidisciplinario.
¿Qué quiere decir que esté de este equipo multidisciplinario? Es que va a asumir un rol más, ¿no? Pero va a tener que establecer o ejecutar ciertas acciones justamente para lograr este proyecto que estamos teniendo, ¿no? Entonces, la influencia es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo en mi proyecto de ciencia de datos tengo un propósito, el primero que sería almacenar los datos, y eso no depende de mí como mi rol de ciencia de datos, hay otra persona, otra parte del equipo que lo realiza, entonces yo tengo que motivar o buscar la forma de que se realice. Por eso es motivar al equipo hacia la acción, ¿no? Tengo que buscar la forma, hay muchas maneras de poder hacerlo. Primero, tenemos que buscar la manera de quedar en un acuerdo con la persona que lo está, lo tiene que hacer con un propósito de establecer fechas. Primero, entender las acciones, qué necesita. Si por ahí hay algo que uno le puede ayudar también, disposición hacia ello. Muy importante dejar claro que nosotros como parte fundamental de este proyecto, somos perfiles que vamos a monitorear todo el proyecto, ¿no? Muchas veces vamos a tener un Scrum Master que va a permitir hacer todo ello, pero no necesariamente va a pasar así, ¿no? Entonces yo hablo desde el aspecto de que no existe un Scrum Master, existe solamente un perfil de científico de datos y los demás equipos multidisciplinarios en el que cada uno va a asumir un rol y va a ejecutar el rol que tiene, ¿no? Entonces, eh, el tema de la influencia es muy importante. Ahora, facilitación y alinear expectativas también es sumamente importante. Tenemos en claro que nosotros como científico de datos sabemos que queremos medir, ¿no? Al final vamos a saber que vamos a querer medir, que muchas veces viene por un lado el modelo de ciencia de datos, pero también viene por el lado de negocio, que es el indicador que va a impactar este modelo de ciencia de datos, ¿ok? Y ahora, ¿cuáles son las expectativas? Muchas veces la expectativa de los stakeholders es las metas que le han dado a él, llegar a esas metas, ¿no? ¿Y qué metas son? Muchas veces son OKRs o metas que la misma organización le han dado. Pero hay que alinear esas expectativas porque de repente no se va a poder lograr. Pero ¿cómo nosotros defendemos el hecho que no se podrían lograr? Con números, ¿no? Definir realmente el indicador y en base a ese indicador ver la historia y decir, mira, ¿sabes qué? Lo razonable es esto, ¿no? Y en base a esto razonable, nosotros te vamos a poder entregar, ¿no? Porque si prometemos algo que no se va a cumplir, entonces no estamos llegando a esa expectativa. Mejor entender bien hasta dónde podemos llegar y explicarle al stakeholder con números qué es lo que realmente van a obtener de este proyecto de ciencia de datos, ¿no? Dentro de todos estos Power Skills, hay que tener en cuenta el feedback continuo del equipo, tener una alineación y la adopción del proyecto cuando nosotros hablamos de estos tipos de proyectos, ¿no? Entonces, luego está la parte de la resiliencia, ¿no? Adoptar una mentalidad de fallo rápido también es bastante importante, ¿no? No hay que condenar muchas veces el error. El error vamos a tener porque somos humanos. Eso está muy, muy inmerso en sí, en todo. Nosotros nos equivocamos y aprendemos, ¿no? Del error. Ahora, si te equivocas, me han recomendado siempre, equivócate rápido. Te equivocas rápido, te corriges y lo mejoras, ¿no? Entonces ya sabes cómo es el proceso. Lo bueno es que ya sabes cómo es el proceso. Si has hecho algo y te has equivocado en un proyecto, tratas de buscar la manera de resolverlo, ¿no? Pero hacer estas acciones rápidas. Por ejemplo, a mí me tocó en un momento en el que pudimos crear un modelo, me pidieron, en una semana tenemos que tener algo ya implementado, ¿no? Que nos ayude a predecir el tema de churn, ¿no? Y cuando se realizó, al final la expectativa era otra. Entonces, cuando ya me reuní con ellos, pude sentarme a definir bien y decir, ¿saben qué?
ok, al inicio definimos esto, pero al final no se logró lo que se estaba esperando, ¿no? Porque no tenemos los datos suficientes, porque no hay historia suficiente, porque yo ya hice el análisis como parte del proyecto, ¿no? Y luego comenzaron a aterrizar las expectativas, pudimos corregir lo que se estaba considerando como error y pudimos mejorar justamente el proyecto que teníamos planteado, ¿no? Entonces va a suceder eso, va a suceder ello, va a suceder de que estamos buscando un mejor modelo, el modelo que mejor explique, porque esa es la función de un científico de datos, meternos mucho en el tema de entender bien cómo está estructurado, entender bien cómo es el modelo o cuál es el modelo que mejor aplique justamente a nuestra solución, ¿no? Y lograr el mejor indicador, resultado. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante que no necesariamente el equipo multidisciplinario, los stakeholders, están esperando el mejor modelo. No necesariamente, ¿no? Depende del impacto, depende de qué se mida, es que tú poder proponer qué tipo de modelo, ¿no? Pero también qué tanto te puedes equivocar, qué tanto puede influir en el negocio. Si es un negocio en el que, por ejemplo, el call center que le estaba mencionando, que vas a llamar, van a hacer llamadas. ¿Qué pasa si yo digo, quiero predecir el nivel de contactabilidad? ¿Ok? Y yo digo, mi accuracy es de un 75%, por ejemplo, ¿ya? Y justamente estoy queriendo medir, estoy queriendo tener mucho más grande mi indicador, porque realmente la precisión debe ser buena para mi modelo, ¿no? Pero en realidad el stakeholder ya lo necesita ya implementarlo el modelo. Entonces, tú también puedes llegar y decir, ¿saben qué? Ese es el mejor modelo que he obtenido hasta el momento. Esto se puede mejorar, obviamente, pero lo que yo te puedo decir es que a, a poder atinar o voy a poder tener una precisión en esta cantidad de usuarios, ¿no? Y la otra no voy a ser tan predecible, ¿no? Que puede atinarle, puede que no, ¿no? Entonces el stakeholder va a decir, ok, arriesgo, ¿no? Arriesgo, o sea, no impacta mucho el hecho que tú llames y una persona te conteste y la otra que no, voy a gastar, de todas maneras, tu modelo va a servir porque antes no tenían ni un modelo de contactabilidad, simplemente llamaba a todo mundo que tenían una base de 1 millón de registros de clientes y llamaban a todo mundo, llamaban a todo mundo, ¿no? A darle un modelo que sí se equivoca, pero te predice aceptablemente, ¿no? Entonces, es como que tratar de llegar a poder entender qué tanto puedo yo invertir el tiempo en tener el mejor indicador o simplemente salir a producción con el mejor modelo que me salga y poder presentarlo para que pueda ya implementarse. Obviamente, la idea es como que poder nosotros encontrar siempre el mejor modelo a medida que tenemos más tiempo, ¿no? Se puede setear también estos proyectos en versiones. Ok, vamos a tener una primera versión del modelo en un tiempo determinado, te digo 2 meses, por ejemplo, pero yo al tercer mes te tengo el mejor de todas maneras, ¿no? Entonces, eso se puede realizar, pero ya va a depender mucho qué tanto estés alineado con los stakeholders y qué tanto se entiende el impacto, ¿no? En cambio, si nosotros hablamos de otro tipo de modelos que realmente eh, influencian que de repente temas de salud, que es muy delicado, ¿no? Ahí sí yo diría, tenemos que ser mucho más precisos, ¿no? Modelos que están relacionados al tema de salud, ¿no? Ahora, les hablé algo muy importante en la anterior diapositiva que era del pensamiento crítico, ¿no? Tenemos que buscar un alineamiento rápido con todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a nosotros a construir todo este tema de nuestro proyecto de datos? Es identificando el problema, vamos a ver dónde se van a almacenar los datos, preguntas muy
importantes que se tienen que hacer dentro de este proyecto es dónde están alojados tus datos, el tema de cada cuánto se actualiza, ¿no? ¿Qué, qué es lo que está esperando el stakeholder? ¿Por qué quieres reducir las cancelaciones? Entender desde el punto de vista del negocio, por qué necesitan reducir, qué se está invirtiendo. Al final todo está ligado con dinero, ¿no? Al final, muy aparte de ganancias que tiene la empresa, también ellos buscan reducir costos. Entonces, por un lado, de repente ventas te dice, quiero aumentar mis ventas, pero por otro lado te dicen, en retención, quiero reducir mis gastos y quiero retener a los clientes, ¿no? Entonces, hay que entender bien cada uno de estos roles que tienen los stakeholders para ver y medir bien su indicador y ver en dónde va a impactar, ¿no? Ahora, tenemos que traducir esto en accionables. No solamente es el modelo de churn, el modelo de contactabilidad, el modelo de propensión. No, es también ver hacia qué acciones podemos realizar. Ejemplo, em, en el tema de retención, en casi todos las empresas, ¿qué es lo que buscan muchas veces las empresas? Las empresas buscan tener una cartera de clientes en la cual le voy a vender periódicamente el producto o servicio que tenga, ¿no? Entonces, lo que busca es que siempre le compre, ¿no? Para mí un cliente que siempre compra es un cliente, por ejemplo, que compra cada mes, ponte, ¿no? Un producto de supermercado champú X, ¿no? O otro tipo de productos, pero de supermercado, ¿no? Ese es mi cliente que siempre compra, ¿no? Entonces, yo quiero que siga comprando, que no se vaya con la competencia. Entonces, yo quiero retenerlo a este cliente. Entonces, yo tengo que pensar en acciones que puedan justamente, muy aparte de hacer un modelo de retención y ver su comportamiento de compra del cliente, de repente tener su información demográfica, su comportamiento en la web, ¿no? Muy aparte de eso, también tengo que entender qué acciones extras puedo hacer para poder retenerlo, ¿no? Que no sea parte del modelo en sí, sino son acciones extras. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, como le digo, yo tengo una empresa que es supermercado y en esta empresa vienen a comprar varias personas y esta persona yo lo considero como una persona, un cliente fiel y yo lo quiero retener, que siempre venga. Entonces, establezco acciones como llamadas, por ejemplo, que no sean intrusivas, sino llamadas específicas, de repente de acción. Por ejemplo, el cliente, como le digo, compra en el supermercado y en la web, normalmente compra en la web. Ya, ponte un supermercado, compra en la web. Y cuando compra en la web, siempre identificamos que siempre el cliente pasa a comprar en un flujo dentro de la web, en donde ingresas a la página, le das clic al producto, comienzas a agregar varios productos al carrito y luego al final lo que hace es irse antes de comprar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ese cliente? ¿Por qué se está yendo? ¿No? No entendemos por qué se va, ¿ok? Como científico de datos todavía no lo entendemos. Entonces vamos al lado del negocio, perdón, al lado de producto y le o lado de desarrollo web y le preguntamos, ¿no? ¿Qué puede estar pasando aquí? ¿Por qué justamente este grupo de clientes ingresan a la página, y hemos identificado, ingresan a la página y en cierto punto comienzan a irse? A veces le llaman fuga de clientes, ¿no? Sí, comienza a ir dentro del proceso de compra de la web. Entonces comenzamos a identificar que justamente para un tipo de buscador no podía funcionar todo el flujo de compra. Entonces, identificamos algo, ¿no? Ok, lo corrigieron, lo pueden corregir los desarrolladores esa parte para justamente este sector o este grupo. Pero adicionalmente se puede establecer otras acciones para que el usuario se pueda
pueda sentir más satisfecho porque ya tuvo una mala experiencia, ¿no? Quizás se le pone un pop-up de un voucher o algo de descuento por esa mala experiencia. Acciones que podrían ser razonables justamente relacionados a estos problemas que tenemos. Y ahí podemos quizás conseguir una retención de este tipo de perfiles, ¿no? Ahora, como les digo, súper importante el feedback de los stakeholders, de los resultados del modelo, de los resultados de negocio. Y como también les mencioné, siempre importante el alineamiento rápido que vamos a tener, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros realmente entendemos de y la claridad y alineación desde el día uno, ¿no? Hay un one pager donde vamos a tener nosotros que identificar el problema o la oportunidad, los usuarios que van a participar justamente en este modelo, este proyecto, los entregables acordados. Si yo he mencionado que voy a hacer un proyecto de ciencia de datos, entonces tengo que tomar en cuenta que vamos a tener entregables de acuerdos. Es decir, la primera reunión vamos a definir cuáles son nuestros objetivos dentro del proyecto de ciencia de datos. Es decir, vamos a ponerlo en papel, ¿no? Ah, ya, lo que yo quiero lograr es tener mejor contactabilidad, ya, ok. ¿Y ese mejor qué significa? Significa aumentar un 2% en la contactabilidad de todas las personas que ingresan o que reciben mi correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya está definido en sí lo que yo o lo que el equipo quiere realizar, ¿no? Esto se puede realizar en varias reuniones, pero en realidad lo ideal es que sean una o dos para que pueda luego avanzar con los siguientes pasos del proyecto, ¿no? Súper importante dar un alcance de MVP también por A o B. Siempre es importante no tener necesariamente que desarrollar todo el proyecto en el tiempo que lo he plasmado, sino tener estos pequeños bosquejos o productos mínimos viables que nos ayudan a poder definir si realmente se puede lograr o no, ¿no? Ejemplo, me ha tocado en el que un proyecto de ciencia de datos te puede durar 2 a 3 meses, ¿no? Ahora ya inclusive hasta puede ser menos, dependiendo también la complejidad, ¿no? Pero, en el que cuando tienes tú, de repente no tienes la data almacenada como gustas, porque tiene que estar almacenada y respaldada, puedes hacer tus primeras evaluaciones em, también en tu máquina, ¿no? Donde defines realmente, está bien, eso tiene sentido, realmente estas métricas van a, o mejor dicho, al momento de hacer los modelos de Machine Learning, sí tiene sentido, los resultados van a salir buenos y, y la idea, y la idea es que nosotros podamos definir si realmente tenemos ese alcance que vamos a poder llegar, ¿no? Y la idea también es, eh, cuando nosotros tenemos estas métricas que medir, es muy importante cuando tenemos la claridad al respecto, ¿no? El alcance que nosotros vamos a definir. Los roles también, ya les expliqué, un rol debe de determinarse y tener una acción dentro del proyecto. O sea, no puede existir ningún perfil dentro del proyecto que no asuma un rol dentro de ese proyecto. Deben tener todos un rol y un accionable dentro del proyecto. Y nosotros tenemos que setearlo y decir, la primera semana lo definimos, la segunda semana lo comenzamos a construir, la tercera semana hacemos la implementación, la cuarta semana vamos a salir a producción, la quinta semana marcha blanca. Así tenemos que nosotros definir en un lapso de tiempo cómo o qué vamos a al final entregar en nuestro proyecto de ciencia de datos. ¿Ok? Dentro de la comunicación es clave para la decisión efectiva ver la situación y los antecedentes. Muy importante. ¿En qué situación actual estamos? Evaluar
la evaluación del problema, ¿no? Enfocar la atención en lo que afecta al proyecto. Si es que hay algo que se está hablando dentro del proyecto que no compete justamente para la solución del proyecto, mejor mencionarlo que eso lo podemos ver en otra reunión, que en la reunión que tenemos con el equipo multidisciplinario está destinado específicamente para resolver la problemática que estamos resolviendo en conjunto, ¿no? Y medir estos antecedentes, compartir los datos relevantes y asegurar que todos entiendan bien de qué estamos hablando dentro de esta comunicación. Mucho también la escucha activa, potenciar muchas veces la comunicación en los equipos, ¿no? Preguntar si está claro justamente los indicadores que estamos mostrando, hacer preguntas que impacten o preguntas de riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esta información? Si la pregunta de impacto tiene que hacerse en el momento debido, mejor al inicio del proyecto, para entender bien si realmente nosotros vamos a lograr a construir justamente este proyecto con éxito, ¿no? Ahora, gestión de expectativas. Dentro de esta gestión de expectativas está bien claro el alineamiento de los objetivos y el resultado esperado, ¿no? Vamos a el triángulo de calidad. La calidad te va a medir el tiempo de entrega y la complejidad que vamos a tener nosotros dentro de ese tiempo de entrega. Siempre es importante aclarar justamente y evitar malentendidos, ¿no? Si nosotros tenemos bien seteado el tema de los tiempos y de definir cuáles son justamente nuestras dependencias, entonces vamos a tener claro, perdón, vamos a tener claro si vamos a llegar justamente al resultado final en el momento que nos están esperando mostrar. Traducción de las métricas. Un stakeholder muchas veces no te va a entender el AOC, el MAE, te va a entender más porcentaje de retención, porcentaje de penetración, impacto en las ventas, ¿no? Crecimiento en ventas. Eso te va a entender más que mucho más el tema de las métricas del modelo, pero también se puede explicar. Hay que saber explicar justamente estas métricas de una manera que el stakeholder lo pueda entender, ¿no? Con ejemplos puntuales. Eso también ayuda. Tener ejemplos puntuales. Ah, mira, este cliente, ¿cómo, cómo te define que este indicador realmente está siendo efectivo o no? Decirle, mira, yo tengo este, este modelo de predicción y al final estoy prediciendo y estoy atinando a este sector, este porcentaje. A este no, ¿no? Y le dices con números y le muestras quiénes son, inclusive, ¿no? Eso da más confianza a los usuarios para que ellos entiendan bien que el indicador, ok, no es preciso, pero realmente tiene bajo error, ¿no? Entonces, con se podría decir, con ese ejemplo que le puedas dar al stakeholder, va a ser mucho mejor la adopción justamente de estos modelos. Niveles de servicios claros, incluyendo latencia y disponibilidad también para gestionar expectativas, ¿no? Ahora, la influencia sin autoridad, el mapa de stakeholders, el interés que tiene justamente al inicio estaba comentando, el interés que tienen los stakeholders es crucial, ¿no? Ayuda a priorizar los esfuerzos, algunos principios claves: credibilidad, empatía y evidencia, ¿no? Es fundamental para influir sin autoridad, ¿no? Estos principios crean un entorno donde los colaboradores se sienten valorados y motivados a contribuir, ¿no? Tenemos que buscar justamente esa empatía con todo el equipo multidisciplinario para que nosotros podamos justamente llegar a cumplir este objetivo, que es desplegar el proyecto de ciencia de datos. Ahora, gestión de conflictos, ¿no? Hay que diferenciar justamente y distinguir los conflictos de ideas, identidad, para abordar problemas sin afectar las relaciones personales. Muchas veces sucede que hay personas que se sienten muy afectadas personalmente porque no tengas las mismas ideas, ¿no? Entonces hay que comprender y hay que enfatizar el tema de que un conflicto se da porque realmente tú estás interesado en llegar a un objetivo. Y
El tema está en que estamos nosotros trabajando para un mismo objetivo. Entonces, yo te voy a entender por tu lado que tú quieres de repente reducir los costos, pero por mi lado estamos hablando de que va a aumentar porque necesitamos invertir para que después pueda reducirse los costos, un ejemplo, ¿no? Entonces, ver esta diferencia de conflictos, de intereses, pero hay que saber muchas veces manejar esos conflictos y establecer algunas reglas también para poder llegar a un acuerdo en conjunto, ¿no? Ahora, reglas de participación, adoptar siempre buenas reglas de participación dentro del área, motivar siempre que participen dentro del equipo multidisciplinario, ¿no? Y técnica de resolución también, hay que separar hechos, interpretaciones, entender bien, justamente aclarar estos puntos de tensión, ¿no? El diálogo, siempre tener el diálogo abierto. Muchas veces nos va a resultar bastante bien si es que nosotros en un equipo multidisciplinario surgió muchos temas de conflictos, de un tema en particular, no muchos temas, en un tema en particular surgió el conflicto, ¿no? Y no se llegó a un acuerdo, ponte, ¿no? Ok, puede suceder, pero muchas veces va a resultar mucho mejor que las personas involucradas de ese conflicto, que mayormente a veces son dos o tres, ¿no? Tú te puedes juntar con ellos y entender bien su perspectiva, ¿no? Entender bien por qué para ella fue un conflicto esa decisión que se ha querido tomar, ¿no? Y cuando ya logras entender, comienzas a utilizar tu pensamiento crítico para justamente alinear las expectativas de las tres personas que están en conflicto y llegar a un acuerdo, proponer acuerdos. ¿Ok? Es muy importante manejar estos conflictos referente a eso, ¿no? También está el tema de decisiones claras, lo podemos tomar con el modelo RACI, que define roles específicos, responsables, el aprobador, el consultado informado, ¿no? Para poder nosotros tener todo bien mapeado, ¿no? Decision log, donde vas a documentar justamente esas decisiones claves que es en el, en el informe que les mencioné en la parte de arriba, ¿no? Luego, dentro de estos equipos multidisciplinarios, normalmente es muy importante tener un kickoff, donde vamos a dar inicio al proyecto de ciencia de datos, establecer métricas y riesgos del proyecto, y poder nosotros hacer un monitoreo constante, ¿no? Podemos hacer unas sincronizaciones quizás semanal o también alguna demostración de cómo está yendo nuestro modelo sin necesidad de poder culminarlo, ¿no? Tener un avance, un entregable, para que los stakeholders puedan verlo palpable, qué está sucediendo con el análisis que estás teniendo, ¿no? Otra cosa muy importante para no dejarlo de lado es el tema de storytelling, saber cómo vamos a contar justamente este proyecto cuando nosotros presentemos a la alta gerencia, ¿no? No solamente va a impactar en el modelo en un negocio específico, sino puede impactar también a todo la empresa en general. Entonces tenemos que saber cómo estructurar justamente, efectivamente, nuestra presentación para poder nosotros convencer, o mejor dicho, al final terminamos vendiendo nuestro proyecto para que puedan ellos emplearlo, ¿no? Y venderlo me refiero al hecho de que poder convencer el hecho de qué tanto impacto pueda tener con números y en sí, ¿no? Y tener en cuenta que dentro de este storytelling debe haber visuales claros y la narrativa no debe ser necesariamente explicable, solo se debe tratar de explicar justamente estos resultados que estamos teniendo, ¿no? Entonces, como cierre y aprendizajes y recomendaciones de este equipo multidisciplinario, los power skills que debe tener un científico de datos, es establecer un proyecto de ciencia de datos desde end-to-end, definir los problemas, el dato, el modelo, el despliegue, monitoreo y adopción. Esa es la parte técnica, ¿no? Luego, dentro de los equipos multidisciplinarios, hay diferentes tipos de perfiles. Está el negocio, las personas de legal, de data, de tecnología, de seguridad, y así, ¿no? Y estos power skills, el impacto técnico, podemos amplificar el impacto técnico y alinearnos a las decisiones y adopción, ¿no? Ahora, la idea también es nosotros tener una comunicación estructurada y una escucha activa dentro de
este proyecto en sí. Nosotros vamos a ser los moderadores del proyecto, ¿no? Vamos a establecer desde el inicio a fin qué es lo que va a suceder dentro de todo el proyecto. Entonces tenemos que estar en constante comunicación con todos los perfiles dentro del proyecto para que nosotros podamos realmente lograr el objetivo deseado, ¿no? Y estas recomendaciones van orientados a establece siempre un punto de partida, ten tu kickoff, ¿no? Crea tu one pager donde vas a tener bien claro justamente cuál es su objetivo, cuáles son los usuarios, qué rol cumple cada usuario, qué entregable le vas a dar a, o qué entregable va a tener el proyecto, los riesgos que puede tener el proyecto, súper importante, y los responsables, ¿no? Define bien las métricas de negocio desde el día uno. ¿Por qué? Porque va a definir realmente el éxito o no éxito del proyecto, ¿no? Alinea justamente estas decisiones RASI que les mencioné y diseña un MVP y negocia el alcanzable. Como yo les dije, no necesariamente el alcanzable va a ser el mejor modelo de Machine Learning, pero sí podemos llegar a un acuerdo de cuál sería el más adecuado justamente para el que yo estoy implementando, ¿no? Implementa el monitoreo, feedback, cierra cada reunión, súper importante, cierra cada reunión con una decisión, un próximo paso, el dueño justamente de esa decisión y la fecha entregable o fecha fin dentro del proyecto. Entonces, esas son mis recomendaciones. Espero que puedan considerarlo y utilizarlo dentro de sus proyectos de ciencia de datos. Toda empresa es diferente, pero sé que esto es un lineamiento general que va a ayudarles en estos tipos de proyectos. Entonces, espero que les haya gustado y si tienen alguna consulta o pregunta, me comentan, por favor. Genial, muchas gracias, Natalie. Vamos a ver si alguien tiene una consulta, puede levantar la mano o escribirla por el chat. Ok, parece que no hay ninguna. Muchas gracias, Natalie, por la exposición. Perfecto, Walter. Más bien, muchísimas gracias